Según datos de FPFX Tech, que es digamos la fintech que proporciona la base para crear empresas de fondeo, de hecho es casi entre comillas la dueña de muchas empresas, ya que son los encargados de proveer la tecnología para hacer prop firms, literalmente han lanzado más de 150, por ende tiene pues posiblemente la base de datos más grande de todo el sector, pues cuestión que según el CEO, haciendo un estudio de más de 300.000 cuentas pertenecientes a 100.000 traders distribuidos en 10 empresas diferentes, la estadística revela que el 14% de los traders llegan a fondearse, es decir, de acabar en real, y de esos 14% llegan a retirar un 45%, es decir, que en términos generales, el acumulativo porcentual nos dice que el 7% neto es el que acaba retirando. Ahora bien, la media en cuanto a retiros ayuda bastante, puesto que en términos generales lo que se suele retirar está cercano al 4% una vez llegan a fondearse en una cuenta. La cifra no me extraña, no considero que sea ni muy alta ni muy baja, simplemente es una cifra relativamente realista si consideramos que un operador coherente una vez se fondea va a querer cuidar esa cuenta. No sé, al menos hablo por mí. Después de años de fondearme en muchas empresas, retirar, suspender muchas cuentas también, subir una formación o literalmente la única formación de más de 2 horas sobre empresas de fondeo, creo que al menos puedo hablar con cierta coherencia sobre props. No obstante, estos datos no acaban aquí. Si nos vamos a cifras más realistas, podemos ver que ya por finales de 2023 Funded Next ya compartía estos porcentajes de traders según el tamaño de cuenta, y pues resulta que, valga la redundancia, según el tamaño de cuenta había más posibilidad estadística, digamos, de pasar tanto fase 1 como fase 2 en cuentas de mayor tamaño. De hecho es bastante progresivo, es decir, cuanto más grande entre comillas es tu balance, más favorable en cuanto a aprobados sale la media. Vemos como por ejemplo en cuentas de $6.000 la primera fase por ese entonces aprobaba un 19% y en cuentas de 200.000 un 32%, y yéndonos a la segunda fase en cuentas de 6% aprobaban un 41% y en cuentas de 200.000 un 50% la segunda fase. Estas cifras también son muy coherentes, ya que simplemente pues por lógica vas a tener menos respeto digamos a tu cuenta cuando más pequeño sea. No digo que todos lo vean así, pero pues en términos generales alguien que compra cuentas de $6.000 ve una cuenta pequeña y quiere arriesgar más para poder ver cuantías medianamente relevantes, es decir, al ver que un 1% es poco dinero va a querer arriesgar más para ganar más. Es triste, pero pues es así. Lo cierto es que si tuviera esa misma persona una cuenta de 200.000, garantizado que un 90% no la operaría igual. Aunque claro, estoy hablando del promedio, pues traders que operen de forma más consistente seguramente no les pase. Ahora bien, no solo me quedé con esta métrica de Funded Next, sino que miré si había alguna más actualizada y no la encontré por ningún lado. Si tú tienes alguna más reciente, pues puedes ponérmela en los comentarios. Aunque antes, suscríbete si te está pareciendo interesante estos datos. Pero bueno, volviendo al punto, como esta estadística era del 2023 y no encontraba nada más reciente, ya que colaboro con la empresa de fondeo Wall Street Funded desde hace un tiempo, pues decidí preguntarles si ellos eran capaces de darme ese dato actualizado, ya que para nada es un secreto que casi ninguna empresa de fondeo comparte estos datos porque pues no es un buen marketing, digamos. Pero como Wall Street Funded ganó el premio a la empresa de fondeo más transparente, pues quise ponerlo a prueba, ¿no? Digamos que le quise preguntar, ya que si de verdad son tan transparentes, a ver si son capaces de darme estos datos. Pues cuestión que pasaron unos días y tengo los datos actualizados de cuentas que suspenden y aprueban, días del mes que más se queman cuentas y el porcentaje de motivos por los cuales se suele suspender por el tema de drawdown y demás. A día de hoy, verano de 2025, el porcentaje de cuentas según su tamaño se mantiene muy similar al 2023 respecto a los datos de Funded Next. Como estáis viendo en pantalla, me han dado el porcentaje neto, es decir, el conjunto de aprobados globalizado a fase 1 y fase 2, es decir, el porcentaje que sale según la cuenta es el que llega a estar fondeado. Como vemos respecto a Funded Next, la media de traders que llegan a cuentas funded es ligeramente superior, pero no mucho. Hablamos de 1.5% por encima en Wall Street Funded, pero claro, tengamos en cuenta que Funded Next lleva algunos años de ventaja en el mercado, digamos, y como es casi la empresa que más vende porque son la más barata, pues obviamente tiene muchos más clientes y mucha más diversidad, si lo queremos ver así. Sí que es cierto que Wall Street Funded ya casi va para los 2 años, pero pues digamos que quizás el target de un público de una empresa con otro no tiene por qué ser igual. También decir que la métrica de Funded Next, al ser de hace casi 2 años, las reglas por ese entonces eran incluso un poco más estrictas. Ya sabéis, algunos quizás no llegaban al live por alguna regla de copy trading o a saber, así que como digo, estos datos pues los cogemos con pinzas ya que hay muchas variables. Ahora bien, otros datos relevantes que me dio Wall Street Funded son el día del mes en el que más cuentas se suspenden. No debería ser ningún misterio, pero pues mucha gente sigue sin saberlo y ahí está la métrica que lo demuestra, y es el día de las NFP, las nóminas no agrícolas, que si no sabes lo que es, pues tienes un curso literalmente de 2 horas en mi canal sobre
sobre noticias, así que échale un vistazo, aunque ahora en un momento nos explayaremos más ahí. Y luego en cuanto a porcentaje de motivos por el cual más cuentas se suspenden en términos generales, digamos, tenemos que un 47% son por la pérdida máxima diaria, un 52% por el drawdown máximo y un 1% por inactividad en cuentas. Ahora entraremos en profundidad en estos porcentajes, ya que realmente lo interesante es poder sacarle un provecho a esta información que nos da la empresa, que por cierto, si quieres comprar una cuenta en una empresa de casi 2 años de buena reputación, CEO con fondo de inversión regulado, pues tienes abajo un link en la descripción a Wall Street Funded con un 20% de descuento. Pero bueno, volviendo al punto, a veces todos los consejos para no perder cuentas se repiten mucho, pero pues cuando la estadística forma parte de la ecuación no hay que adornar nada si funciona. Me explico. En cuanto a cuentas que se queman por drawdown, ya vemos que el 50% rompe el daily, es decir, que el 50% se suspenden sin ni siquiera haber gastado, entre comillas, el drawdown total por el cual has pagado la cuenta. Es decir, que por poner un ejemplo, la estadística nos dice que el 50% que suspenden por drawdown una cuenta de 100.000 queman 5% en un día y quizás el otro 5% ni siquiera lo tocan. Es decir, es como si hubieran suspendido una cuenta de $50.000 pero pagando una de 100.000. Un poco absurdo. ¿Qué solución tenemos aquí? Pues muy simple, trata de arriesgar un 1% diario, 2, 3 exagerando, aunque ahí también depende de la empresa, tenemos que tener cuidado con el tema de no arriesgar un 1% por idea de trade, 2%, 3%, según la empresa pues ya sabéis que va variando, pero pues en caso que seas alguien que le guste maximizar, digamos, o dar uso a una realidad de drawdown pues muy superior, o que por lo que sea necesitas seguir operando, pues no te queda más que diversificar, usa más cuentas y ya está. Es decir, ¿por qué te crees que yo opero en muchas cuentas o por qué la mayoría que relativamente les va bien hacen lo mismo? Pues por eso, pues por una regla de no sobreexplotar, digamos, una única cuenta. Después en el 52% que llegan a máximo drawdown, ahí no hay que profundizar mucho, simplemente a veces llegan malas rachas. Yo he tenido cuentas de 7 o 8 operaciones de 1% seguidas, o seguramente muchas más, o lo que ahora no caigo, y pues no hay mucho que hacer, es decir, nos llegan al menos una vez al año a todos, ahí no pasa nada. Otra cosa es que se suspenda porque arriesgues mucho, pero pues esa es otra historia. Después en cuanto al primer viernes de cada mes que se celebran las NFPs, que casualmente, nótese la ironía, es el día que más cuentas se suspenden, pues es sencillo. Yo no te voy a decir que no operes noticias, como sabéis yo soy un trader macro, pero lo realmente relevante sobre las noticias no es operarlas al momento, sino estar posicionado desde mucho antes. Si no es el caso, pues no tiene mucho sentido operarlas, y menos una NFP que muchas veces pega barridas de stops, tanto positivas como negativas. Es más, incluso te diría que muchas veces, según los datos que reporta en cuanto a previsiones, ni aun teniendo los datos muy claros, la respuesta del gráfico no va acorde con la previsión en muchas ocasiones. Así que en términos generales es un poco pues absurdo meter operaciones un minuto antes, así que no quieras ser parte de esta estadística, simplemente lo más inteligente es estar alejado, es decir, o incluso si es que por la razón que sea quieres operarle y meter una operación 5 minutos antes o algo similar, pues pon un margen de puntos de al menos 5 veces superior con el mismo porcentaje de drawdown o inferior si es que aún así quieres operarla, como digo. Que por cierto, como hay tanta gente que dice que las noticias solo son accionadores de precio y que lo único que hacen es llevar el precio más rápido, pues si tan cierto es que solo aceleran el precio, pues que metan compras o ventas en la NFP, ¿no? Nótese la ironía. Bromas aparte, luego tendríamos los porcentajes que aprueban según la cuenta. Aunque la estadística de aprobados que llevan la cuenta Funded sea muy superior en cuentas más grandes, tampoco es como que yo te aconseje que vayas directamente a cuentas de 100.000 solo por eso. Considero que sería una recomendación muy absurda o muy mala. Es decir, si operas con cuentas de 5 o de 10, sigue pues así, simplemente ten en cuenta que muy probablemente esa estadística sea superior por lo que he dicho antes. Cuando tienes una cuenta de 100.000 la vas a tratar mucho mejor que una cuenta de 5.000 en la gran mayoría de los casos, por una razón muy obvia, porque te ha costado pues 10 veces más, es evidente. Por ende, pues tú trata de tratar todas las cuentas dentro de lo posible como si tuvieras dejado mucho dinero en ellas, es decir, no tiene mucho más misterio. A mí me veis operando cuentas relativamente grandes, pero pues también opero de vez en cuando cuentas pequeñas, cuando quiero probar algunos tipos de operativas concretos para prop firms, pero bueno, pues eso ya es tema para otro vídeo. En conclusión, las cuentas de fondeo no son para el que más gana, sino para el que mejor se controla, diría yo. Ten en mente que tu única misión con estos datos es a partir de ahora no ser el causante de sabotear tu propia cuenta, así que dale un par de vueltas. Piensa tú mismo en tu casa si de verdad te vale la pena operar como estás operando para ser parte de estos datos. Y hablando de cuentas, si quieres conocer más a fondo una buena empresa donde comprarte la siguiente, te espero en el vídeo que te estará apareciendo en pantalla. Nos vemos.